Siempre es un placer conectar con las instituciones que dan servicio a la población. Si ese servicio que se le da al medio ambiente, se le da al planeta, se le da al país, es doblemente placer para nosotros. Estamos hablando de que el Jardín Botánico Nacional, doctor Rafael Moscoso, es de una utilidad inmensa. Habla de la visión que tuvo el expresidente Joaquín Balaguer, hay que admitirlo, en sembrar el país de focos, de pulmones y específicamente en este caso del Jardín Botánico. Pero contactamos a uno de sus grandes técnicos y profesores para hablar de algo específico, porque hace pocos meses vimos en la prensa que se había habilitado el reloj de sol del Jardín Botánico. Yo quisiera saber cómo funciona, qué importancia tiene en nuestro país, en la región, para que cuando usted vaya a llevar a sus niños a verlo, pueda explicarle lo que aquí vamos a aprender. Para eso, nosotros nos vamos a hacer acompañar de uno de los grandes profesores de biología de República Dominicana, es dominicano, es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con especialidad en botánica en las áreas de florística, taxonomía, etnobotánica y ecología vegetal. Ha recibido numerosos entrenamientos y cursos cortos de posgrado. Es articulista y editor de la revista científica Moscosoa. Ha recolectado miles de números de especímenes de plantas. Es coautor de varias especies. Y en su honor, señores, atención, porque por eso es que tenemos que sentirnos tan orgullosos de nuestros dominicanos, que calladito y como hormiguita van haciendo un trabajo tan importante. En su honor se describió la orquídea Sudamericate Peguerón. Actualmente es encargado de investigación y taxonomía del Jardín Botánico Nacional. Cuando llamamos, como hay nuevas autoridades y tal vez todo el mundo no me conoce, yo dije para lo que quería esta entrevista y me dijeron la persona ideal es el licenciado Peguero. Buenas noches, querido. Gracias, profesor, por estar aquí en Y Entonces con nosotros esta noche. Las gracias a usted, doctora, y saludar su programa y a los televidentes también. Aquí a sus órdenes, como siempre. Te digo que estamos en familia y ciertamente es así. Esa es la casa de nosotros. Esta casa que ya cumplió 44 años. Increíble. En agosto. Wow. Y siempre nos preocupamos por hacer cosas que vayan en beneficio de la naturaleza, conservación de la flora, que es también conservar la fauna y Así conservar este pulmón de Santo Domingo, que es uno de los principales que tenemos aquí. Así mismo es. Hablamos del Jardín Botánico Nacional. Me imagino que mucha gente lo ha disfrutado, pero tal vez todavía quedan gente en nuestro país que, profesor, que no hayan ido nunca ni se hayan dado la oportunidad de tener la experiencia junto con sus familiares de disfrutar del Jardín Botánico Nacional. Yo he tenido la suerte de viajar en algunos lugares, gracias a Dios, pero le digo que de mis lugares favoritos en el mundo, sin lugar a dudas, es el Jardín Botánico Nacional. Cuando tengo que pensar en cosas lindas, me pienso caminando, corriendo, haciendo cualquier tipo de actividad dentro del Jardín Botánico. ¿Le pasa a usted igual o es solamente su centro de trabajo, profesor? No, es así, doctora, es así. Esto más que el centro de trabajo nuestro, es como nuestra casa. Yo paso mucho más tiempo en el jardín que en mi casa. Claro. Y muchas veces tengo que llevarme el trabajo de aquí para mi casa. Yo llego siempre temprano. En los últimos años estoy viniendo a las 6:30, 6:15, 7, mucho antes. Y a veces me voy a las 6, a las 7, le salgo corriendo al toque de queda. Pero estoy aquí. Y entonces, donde quiera que uno va, lleva eso. Como usted dice, ha tenido la oportunidad de ver muchos jardines botánicos, el mundo incluso. Entonces, eso
hace que nosotros querramos más el nuestro. Hay gente que quizás no ha venido, quizás no conoce muchos jardines y ve esto como algo más. Sin embargo, nosotros sabemos el valor que tiene esto cuando nosotros vamos a esos jardines europeos, por ejemplo, o de Centro y Suramérica. Y aunque la gente no lo crea, este jardín, para los que llevan ese tipo de anotaciones, está entre los primeros 10 del mundo. Wow. Lo he dicho y lo he repetido. Y alguna gente me dicen pretencioso, pero ese no es un asunto lo llevamos nosotros. Hay jardines como el de Kew, de Reino Unido, que se encarga de llevar ese ranking y nos ha colocado ahí. ¿Por qué? Porque los jardines no solamente se califican en un rango determinado por el tamaño o por lo que haga. Es que este jardín, además de tener casi 2 millones de metros cuadrados, tiene una serie de atributos, incluso de valores que se han agregado. Además, nosotros tenemos no solamente área de visitaciones, es que nosotros tenemos áreas de investigación de la flora de la española, no solo de República Dominicana. Nosotros tenemos entonces el aspecto de la recreación, pero también está el de educación y el de la conservación. O sea, 4 ejes fundamentales. Pero yo, que casi vivo aquí, como le digo, yo veo la satisfacción de la gente. Mire, doctora, yo he tenido la oportunidad de tratar con personas con dificultades mentales que vienen aquí al estallar. Hay, por ejemplo, personas que me han dicho que quieren romper el mundo, que quieren encontrar de dónde tirarse y romper el mundo. Entonces yo me pongo a hablar con ellos y le digo, pero ¿cómo vas a romper el mundo mirando cosas tan bonitas? Es el caso de una señora, entonces me dice, pero es verdad también. Entonces luego me preguntó que si había una forma de romper el mundo y dejar el jardín botánico nada más. Yo le dije, bájate de ahí, porque estaba subida por allá una cosa. Me dijo que era bajito, que ella quería algo más alto. Digo, bájate de ahí, que tú y yo vamos a romper el mundo entero. Tú le dirás, ven, bájate. Y le digo, la señora se fue en unas condiciones muy diferentes a la cosa. O sea, esa es otra arista de lo que hacemos en el jardín botánico. La gente viene y se siente relajada, la gente puede pasear. Mire, doctora, aquí hay un club de caminantes que tiene más de 5,000 miembros y comienzan a caminar desde las 4 y las 5 de la mañana, pero ellos caminan a la hora que quieran y en la noche están caminando y si lo dejamos, casi amanecen, porque aquí hay gente que se va a las 9 de la noche caminando y contrario a otros lugares donde la gente anda asustada por lo que nosotros sabemos. Aquí usted encuentra una señora, una muchacha, una joven caminando sola a las 8, a las 9 de la noche y no tiene miedo y camina oscuro por donde quiera y todo esto. Porque hay muchos otros lugares, incluso cerca de la ciudad, que son muy buenos también, pero es la seguridad sobre todo que hay aquí. Todos esos atributos, bueno, pues nosotros hemos tratado no solo de mantenerlo, sino de incrementarlo. Mire, por ejemplo, el reloj floral es un atractivo, hay un sendero de los sentidos, hay un jardín de las mariposas, y ahora estamos construyendo, aunque ya tiene más de 5 años, estamos construyendo lo que es un sendero educativo taíno, que ya probablemente en marzo del año que viene podamos inaugurarlo. Es algo que va en el tiempo, como se construyen los jardines, porque los jardines a veces pasan 10 años construyéndolos y entonces se inauguran, porque hay un determinado estado en que uno quiere que estén. Ese sendero taíno, por ejemplo, que es para mostrar el desarrollo biocultural del dominicano, pero comenzando desde la época de los taínos. Entonces, todos esos son atractivos y hay muchos atractivos más. Por ejemplo, hay lugares tanto cerrados como abiertos que están a disposición de la gente hacer sus bodas, celebrar sus 15 años, hacen retiros, los religiosos. Es decir, hay una gama amplísima, hay una variedad de oportunidades que tiene la gente de venir a recrearse, a aprender, a meditar y a educarse. Y además, el Jardín Botánico Nacional es la única institución que se ha encargado realmente de hacer los estudios de flora y vegetación de las áreas protegidas y de otras áreas importantes. Entonces, nosotros nos preocupamos por eso y nos preocupamos por innovar cada día más y por acentuar eso. En cierta medida es como una especie de labor sacerdotal, como que uno se entra en eso y muchas veces, como le digo, es parte de su vida. Y eso es lo que tratamos de hacer en el Jardín Botánico Nacional, ayudar al propio Ministerio del Ambiente y a las instituciones, digamos, hermanas de estas, instituciones que tienen que ver con el desarrollo del medio ambiente. Pero no solamente eso, sino también los aspectos socioeconómicos, por ejemplo, de las plantas útiles.
las plantaciones. Aquí viene gente a consultar de cualquier área de la economía, los que crían abejas, los que tienen plantaciones forestales, los que trabajan con plantas medicinales, etcétera. Pasan por aquí. Y nosotros estamos abiertos a eso. Muy interesante. Hubo un eje que usted no mencionó y me voy a permitir hacerlo. Y es el de la buena vibra, de las almas de tantos colaboradores que ha tenido el Jardín Botánico Nacional, desde los grandes profesores e investigadores de la flora dominicana, que ha habido incluso muchos hasta que no son dominicanos que se adentraron en el Jardín Botánico, como también personas que quisieron donar parte de su patrimonio para que el Jardín Botánico se pudiera sostener y siguiera avanzando. Y todo eso uno lo siente, profesor. Cuando uno realmente camina con todos los sentidos el Jardín Botánico, uno siente todas esas buenas vibras. Yo las siento. Así es, doctora, así es. Nosotros, por ejemplo, tenemos como una herencia, digamos, del profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder, que ahora el Jardín Botánico de Santiago lleva su nombre, muy bien puesto, por varias razones. Pero, por ejemplo, el padre Julio Cicero, que no era dominicano de origen, era mexicano, pero dio su vida aquí y murió aquí. Entonces, son de la gente que nosotros, sobre todo los estudiantes de biología y los estudiantes que salimos de la UAS y que estamos aquí en el Jardín Botánico, tenemos como una herencia. Pero luego hay muchas otras personas que han aportado, el doctor Moscoso, ¿verdad? De los primeros. Y además, personas como Alain Lioyer, francés, pero que es una obra extraordinaria con la flora de la República Dominicana y de la isla española. Escribió inicialmente 8 tomos, luego publicó un 9º tomo y luego publicó un complemento, 10º tomo. Es decir, lo único que le faltó fueron las monocotiledonias, es decir, plantas como la caña, las orquídeas, la bromelia, etc. Pero después escribió de todo. Entonces, toda esa gente ha contribuido de manera notable. Y luego, por ejemplo, el doctor Zanoni, el doctor Tomás Artur Zanoni, que duró aquí un buen tiempo y que todavía está sufriendo y gozando el jardín. ¿Por qué sufriendo? Porque no puede estar aquí como quisiera. Pero, para poner un ejemplo, yo quisiera que usted viera, que usted hubiese visto la donación de libros que nos hizo recientemente el doctor Zanoni. Prácticamente se desprendió de su biblioteca y nos dio miles de libros y de separatas, de folletos, etcétera, incluso enviados por él mismo a su costo. Inicialmente. O sea, gente que quiere este jardín botánico. Y así yo le puedo hablar, por ejemplo, del profesor Jorgen, alemán, que murió hace un tiempo. Y mucha gente. Por eso nosotros decimos a veces que este jardín botánico tiene los bonos muy altos. Así muy es, altos, profesor Maxunaga. En la República Dominicana y fuera de aquí. Porque, por ejemplo, nosotros recibimos publicaciones por intercambio de una revista o por planta o comprada de casi el mundo entero. Nosotros tenemos una biblioteca, un centro de documentación donde te encuentras una gran cantidad de literatura de China, de Japón, de Rusia. Yo digo, bueno, yo no sé si va a encontrar quien la lea, pero aquí la tenemos. De Sudamérica, de Norteamérica, de donde quiera. Y nosotros tenemos muy buenas relaciones, incluso apoyo con el Kew de Reino Unido, con otros jardines botánicos de Europa, de gran parte del mundo. O sea, el Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo debe ser un orgullo. Y yo no lo digo solo porque yo trabajo aquí. La gente dice por ahí de que las arepitas de mamita son las mejores. Pero lo cierto es que nosotros tenemos orgullo de trabajar en el Jardín Botánico Nacional. Y yo creo que los dominicanos y dominicanas, todos y todas, de alguna manera debemos sentirnos orgullosos de tener una institución como esta. Por lo que decimos, una institución donde es un pulmón, como ya dijimos. Y fíjese, doctora, aquí hay un área, por ejemplo, en la Gran Cañada, que la temperatura siempre está 1 y 2 grados Celsius por debajo de la que está en la calle, de la que está en el parqueo. Fíjese, un pedacito, pero en Celsius, 1 grado y 2 es mucho. Claro. O sea, es una temperatura totalmente diferente. Pero además,
Aquí hay un bosque húmedo, subtropical, costero, intacto. Porque como usted sabe, esto era un polvorín, era un recinto militar. Entonces, eso evitó que la gente penetrara, que desbaratara todo. Entonces, se conservó esa masa. Por un acuerdo internacional, los jardines botánicos deben dejar sin trabajar, es decir, sin cultivar, sino a la sucesión natural, a la regeneración natural, un área de por lo menos un 10%. Pero ¿qué sucede? Aquí inicialmente había 40. Ya probablemente hay más de un 50, porque la reserva le ha ido ganando espacio a las áreas cultivadas. Como es tan grande el jardín, entonces podemos darnos ese lujo. Pero es un bosque igual que el que usted puede ver en el Parque Nacional del Este, por ejemplo, cualquiera de los bosques húmedos. Esto quiere decir que también esto es un laboratorio docente. Esto se puede usar perfectamente como un laboratorio para las universidades, para las instituciones de investigación, para las instituciones docentes de cualquier nivel. De tal manera que por eso nosotros decimos que esto tiene mucho valor. Aunque algunos han querido hacer multifamiliares aquí, decir que hay que hacer un barrio y todas esas barbaridades, nosotros decimos que esto cuesta mucho. Nadie sabe lo que cuesta esto. Doctor, ¿cuánto vale el jardín botánico? No se sabe. Mismo es. No se sabe. Incalculable. Vamos a una pequeña pausa, profesor. Cuando regresemos, me va a contar de esa orquídea que lleva su nombre y vamos a hablar del reloj de sol del jardín botánico. Atentos después de la pausa. Pequeño momento para cumplir compromisos comerciales. Para los que conectan con nosotros en este momento, estamos hablando con uno de los grandes profesores de botánica de República Dominicana. Trabajan como hormiguitas, realmente. El licenciado Brígido Peguero es uno de los profesionales que ha dejado su pelo negro en el jardín botánico, ha dejado parte de su vida en el jardín botánico y nos dice que sale alrededor de las 6 o las 7 huyéndole al toque de queda, pero que llega antes de las 7 de la mañana, señores, al jardín botánico. Ustedes no se imaginan qué espectáculo es poder uno trabajar lo que le gusta y llegar a su área de trabajo un remanso de paz, un palacio de la naturaleza a las 6 y pico de la mañana. Obligatoriamente que su esposa tiene un plus, sí, porque usted tiene que llegar tranquilo y relajado a su casa, a pesar de que tenga mucho trabajo. Definitivamente que sí, profesor. ¿Eso es así? Creemos que sí. Así es, doctora. Ya peinamos canas. Total. Pero cuánta experiencia hay en esas canas peinadas. De verdad que sí. Profesor. Hemos tratado de aclarar algo. Es así. Profesor, leímos en su biografía, en una parte corta de ella, que usted ha colaborado con lo que ha sido la investigación de una serie de plantas, de orquídeas de manera específica. A veces la gente cree que las únicas orquídeas que hay son las 2 o 3 que se ven más bonitas. Hay gente que compra en los orquidiarios orquídeas importadas y yo digo, qué barbaridad, Dios mío. Teniendo nosotros en República Dominicana tantas especies. Y hay una que lleva precisamente su nombre. Hábleme de esta experiencia, por favor, profesor. Así es como usted dice, doctora. Nosotros tenemos 350 especies de orquídeas, más que Cuba, que tiene, ya usted sabe, el territorio tiene Cuba 112,000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 350 especies. Ellos tienen 300 y tantas, 310 por ahí, menos que nosotros. Bueno, nuestras orquídeas quizás no son de flores tan grandes como otras que han sido trabajadas en laboratorio, digámoslo así, porque ese es el asunto. Nosotros tenemos orquídeas muy emblemáticas, mire la cacatica, nosotros tenemos orquídeas totalmente bellas, emblemáticas. Bueno, esa orquídea me la dedicó un colega
de Guatemala. Él estaba estudiando las orquídeas de aquí y encontró que esa era diferente a la ya conocida y me dedicó a esa orquídea. En verdad, es una satisfacción, no lo puede negar, es una satisfacción cuando le dedican una especie. Y quiero decir algo, doctora, mucha satisfacción sentí yo cuando pude dedicarle una especie a mi madre. ¡Wow! Una especie que se llama pimienta belia, como se llamaba mi mamá. Hace ya casi un año, creo, lo publicaron en la BBC y eso de Londres. Entonces fue mi satisfacción poder dedicársela. Wow. De tal manera que uno siente esas satisfacciones. Alguna gente dice que no estudia botánica, no estudia biología y mucho menos botánica, porque está pensando en hacer mucho dinero. Pero si no hay aquí. Pero uno se lleva su satisfacción. Una gente piensa que eso no sirve para muchas cosas, pero bueno, cada uno con lo que le gusta, cada uno como piensa, cada uno como se siente bien. De tal manera que una satisfacción que me dedicara a la orquídea y una gran satisfacción que yo pudiera dedicarle post-mortem esa planta a mi madre. Increíble. Vamos al jardín, al reloj del Jardín Botánico Nacional. Durante muchos años lo veíamos, pero lo veíamos sin funcionar. Funcionó anteriormente, pero mucha de la gente que tal vez, de los más jóvenes, que han ido al Jardín Botánico tal vez unos años atrás, no lo vieron funcionando. Pero sí vimos en la prensa recientemente que con el apoyo precisamente de Pinturas Popular, pusieron de nuevo a funcionar el reloj del Jardín Botánico. Háblame de este reloj. Estaba loca porque habláramos de este tema. Sí, muy bien, doctora. El jardín floral, como se le llama, es uno de los atractivos de muchos jardines botánicos. En varios países existe ese jardín floral, que es un atractivo porque, como usted ve, tiene sus comparticiones de una cantidad de flores, plantas pequeñas que producen flores. Y entonces, bueno, es uno de los grandes atractivos, como digo. Durante muchos años estuvo parado porque es un poco difícil, ¿verdad? Algunas piezas difíciles y caras, pero con el apoyo de esta empresa que usted mencionó, pues hemos podido poner a funcionar el reloj. A veces tienes alguna paradita también y cosas, pero está funcionando. Es uno de los atractivos que pueden ver los niños, los estudiantes, bueno, cualquiera, es un atractivo de hecho. De tal manera que cada día estamos incorporando valores, agregando valores al Jardín Botánico Nacional y, en el caso del reloj, recuperando esa gran inversión, ese gran atractivo que fue de los primeros que comenzaron a instalarse en 1972, porque el jardín comenzó en el 72 a construirse y se inauguró en el 76, el 15 de agosto. De tal manera que esos atributos los hemos rescatado y hemos incorporado otros. Ese reloj floral de unas dimensiones grandes, porque hay reloj floral, por ejemplo, en Valparaíso, en un área verde pública, hay un reloj floral que yo le puedo mencionar, por ejemplo, en Colombia, pero usted sabe la magnitud de este reloj. O sea, un gran reloj y es uno de los atractivos junto al colorido, ¿verdad? Y todo eso. Y actualmente, con esa remodelación, con ese hermoseamiento que se ha hecho, pues es verdaderamente un área para visitar, para conocer, para poder disfrutarla. El mantenimiento de ese jardín floral, cuénteme de eso, porque estamos hablando, es un área maravillosa, muchas flores diferentes, muchos bellísimos, pero yo me imagino que eso es un trabajo, porque si yo tengo 10 tarros en la casa y tengo que estar añoñando la planta, moviéndola de aquí, me imagino que esto es un gran trabajo. Hábleme de eso, profesor. Sí, es un gran trabajo. Usted ha visto que las áreas de visitaciones aquí son bien extensas y hay muchas plantas, muchas plantas. Nosotros tenemos en el jardín, además de la planta nativa y endémica, nosotros tenemos aproximadamente 1.600, 1.700 plantas exóticas. Wow. Entonces, en el jardín, usted ve ese pequeño jardín dentro del jardín, pero con muchas plantas, como usted dice, que hay que mantener la podadita para que no choquen las células del reloj, que hay que darle tratamiento, hay que colocar hormonas, por ejemplo, para producir flores, para que se mantenga florido. O sea, es un gran trabajo. Aparentemente,
es algo pequeño y la gente piensa, bueno, eso se mantiene fácil. No es tan fácil realmente. Necesita de mano de obra, necesita de creatividad, o sea, necesita de una atención realmente. Y estamos tratando de que se mantenga así, de que se mantenga cada día mejor. Hay que reponer plantas muchas veces, porque si comienzan a secarse ya tenemos que estar reponiendo plantas. Entonces, como usted ha visto, está rodeada de una franja de agua, o sea, de plantas acuáticas. Entonces, también esa es otra entretención, digamos, es otro atractivo y hay que darle mantenimiento también a esas plantas acuáticas. Claro. Sí. Wow. Se habla que la gente de los niveles más bajos de la sociedad a veces no les dan valor a las plantas cuando las encuentran que crecen de manera natural, o a veces incluso hasta los animales, y a veces veíamos en algunos lugares que para espantar tal vez a un animal le tiraban una piedra, pero todo eso ha cambiado muchísimo. Ustedes tienen una gran empleomanía, que por cierto gana muy poco dinero. Yo creo que el Jardín Botánico es una de las instituciones que hay que revisarle frecuentemente su presupuesto, atención, autoridades, porque la verdad que sí. Pero yo sé que ustedes tienen una gran legión porque somos vecinos, tengo pacientes, personas relacionadas, amigas que trabajan en el Jardín Botánico, personas que ganan, por ejemplo, más o menos el salario mínimo, y sin embargo yo les escucho un amor al hablar de su trabajo. ¿Eso es así, profesor? Es así, es así. Hay de todo, como donde quiera, pero la gente, en sentido general, trabaja aquí porque le gusta esto y lo tiene como parte de su vida. A veces uno dice, bueno, pero ¿qué hace fulano en el botánico ganando 3 centavos? Claro, si uno dice, a veces decimos, bueno, hasta por costumbre, uno viene aquí, uno hace lo que le gusta. De tal manera que esa es, por eso le decía, como una actitud sacerdotal, es como una vocación que uno tiene. Entonces sí, hay muchas personas que trabajan aquí con ese amor, con esa cosa, independientemente de que los salarios, obviamente, y las condiciones, en sentido general, deben ser mejoradas. Deben ser mejoradas como en muchos lugares. Pero nosotros tratamos de que siempre el jardín se mantenga y que mejore. Por eso le hablaba de valores agregados, creatividad, de esas cosas. Eso que usted dice de las plantas, mire, doctora, cuando yo era estudiante de biología, yo recuerdo lo que decía el profesor Cicero y el profesor Marcano, que la gente, por ejemplo, no le daba valor a las plantas y que mucho menos plantaba las plantas de aquí, redundancia. Porque la gente decía de que no, pero eso no se siembra, eso es planta del monte, como que ellos creen que las que están en un vivero vienen de otro sitio que no sea el monte. Sin embargo, eso ha cambiado muchísimo. Mire, le pongo un ejemplo. Usted sabe que aquí en la ciudad se plantaba caoba, y usted sabe por qué, porque lo que eso significó para Trujillo. Aquí se plantaba la palmacana del malecón y se plantaba la palma real porque es símbolo del partido de Trujillo, la palmita. Y después algún roble, alguna cosa de esa. Ricardo García y yo hicimos un estudio para la revista Moscosoa, publicamos hace unos años, donde ya nosotros inventaríamos 161 especies nativas y endémicas que la gente está sembrando en las áreas verdes de la ciudad, de nuestra ciudad. Y no incluimos jardín por razones obvias, sino fuera la Plaza de la Cultura, algunas universidades como la UAS y APEC, el Bosque de la Vida en Serrayés, algunos lugares así, 161, pero yo puedo asegurarle que hoy hay aproximadamente 200 plantas de las nuestras que ya la gente siembra, que ya la siente suya, porque nosotros hemos ido haciendo un trabajo en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, reproducimos muchas plantas, las ponemos en el vivero, le donamos plantas a la gente, no solamente aquellas plantas que están amenazadas, que también hay que decir, uno de los grandes trabajos que ha hecho el botánico era lo que le decía de conservación. Mire, la rosa de Valladolid, que hoy es la flor nacional de la República Dominicana, estaba al borde de la desaparición. Así es. Incluso solamente se encontraron ejemplares machos, por decirlo de alguna manera. No es un término técnico. Eso quiere decir que esta planta es dioica, o sea que tiene
flores femeninas en una y flores masculinas en otra. Inicialmente solo se encontraron los machos. Entonces, esas plantas se reproducían por esqueje, pero estaba llamado a desaparecer. Afortunadamente, en el 2001 aparecieron las hembras cerca de Valladolid y afortunadamente también tenían flores y frutos en ese momento. Pues ya la rosa de Valladolid, nuestra flor nacional, anda por muchísimos lugares. Por ejemplo, el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidad, se ha encargado de distribuir, claro, de un monto de 10.000 y ya han distribuido miles. A veces nosotros llegamos a un lugar y estamos hablando de la rosa de Valladolid y vamos a un afiche, llevamos una planta y nos dice, mírala ahí, yo la tengo ahí ya. O sea, así como esa, también está el cotoperí o el limoncillo dominicano, que también es de Valladolid, que estaba al borde de desaparecer. Ya usted puede encontrar en otros sitios. Nosotros hemos hecho un trabajo de salvamento de muchas especies. Así mismo es. Wow, profe, siempre es un placer hablar con usted. Ya sabe que lo vamos a seguir molestando para que sigamos enseñándole a la población dominicana definitivamente. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Tenemos por delante el reto de un mejor año que este, pero sé que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Igual para ustedes y sus oyentes, no es una molestia, es un honor. Para nosotros es un honor y es una satisfacción poder hablar de esto. Así que muchísimas gracias y a sus órdenes. A usted, muchas gracias. Despedimos así al profesor Brígido Peguero del Jardín Botánico Nacional. Después de la pausa continuamos con el desarrollo de este programa, pero no sin antes invitarlos a que coloque dentro de su agenda, antes de que termine el año o cuando inicie, ir con su familia a disfrutar el Jardín Botánico Nacional, Dr. Rafael Moscoso. Muchas gracias de nuevo, profesor.